Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda en la emisora, también en el ámbito de las noticias en nuestro país. El primer punto de Diálogo en Panamericana tiene que ver con aquellos efectos del tratamiento legislativo sobre el presupuesto reformulado 2023. Es de conocimiento público que hubo el rechazo al documento inicial que había presentado el Ejecutivo y que inicialmente lo había también aprobado la Cámara de Diputados, y hubo una discrepancia sobre el sentido de este presupuesto porque dicen nadie estaría en desacuerdo con la asignación de recursos a las regiones, sino lo que se observaba eran algunos puntos como esas modificaciones adicionales que se habían presentado, sobre todo la séptima, que hacía referencia a un tema que ya marcaba una discusión vieja sobre la investigación de ganancias ilícitas, todo ese tema que ya es de conocimiento público. Pero ahora existen algunas iniciativas para reconsiderar el tema y que realmente la asignación de recursos funcione, se viabilice, independientemente y al margen de aquellas partes que han sido observadas. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con el escenario político nacional, acerca de algunas denuncias de presiones políticas del expresidente Evo Morales. Vamos a ver si estas existen. Recordemos, había decisión de ejercer presiones a tribunales electorales. Ese tema interno en el MAS no se ha terminado, ni mucho menos, y persiste. Por eso es que se ha mencionado igual que existen aprestos permanentes en el ámbito político, y ni qué decir también de la estabilidad en algunas instituciones, como es el caso de la Alcaldía de La Paz, para mencionar un ejemplo. Y finalmente, en el tercer punto, hacer referencia acerca de la prosecución, la continuidad del debate sobre los incendios y los efectos al medio ambiente. Está claro que todos coinciden en rechazar todas aquellas políticas, todos aquellos mecanismos que permiten efectos nocivos contra el medio ambiente, pero se dice se tendrá que hacer algo en este tema porque los incendios ya han sobrepasado de alguna forma las expectativas y genera bastante daño al medio ambiente. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora y hemos realizado un sorteo previo para establecer precisamente el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón. También está con nosotros el abogado constitucionalista Williams Vascopé, y finalmente el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, actual viceministro de Defensa del Consumidor. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana, que reiteramos, han participado activamente en el sorteo previo para establecer el orden de participación. Exhortamos evitar
cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón acerca de este primer punto sobre el presupuesto reformulado 2023. Más allá del recuento de lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que puede ocurrir hacia adelante? ¿Qué iniciativas pueden concretarse? Esto para la comprensión de la gente. Adelante, doctor Carlos Alarcón. Muy buenas tardes, José Luis. Un cordial saludo para tu persona, el equipo de Panamericana, para toda la audiencia del programa, y también un cordial saludo para el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y para William Vascopé, abogado constitucionalista. Con relación al presupuesto modificado, es importante que la opinión pública del país conozca lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional para no dejarse llevar por una tergiversación y una información falsa que surge de parte del gobierno nacional. Estamos hablando de incorporaciones al presupuesto original para la gestión 2023 que tienen que ver con recursos adicionales destinados al Tesoro General de la Nación, al nivel central del Estado, a los municipios, a las universidades y en menor medida a las gobernaciones. Para dar el dato de un presupuesto consolidado, redondeando la cifra, de 5.421 millones de bolivianos, 868 millones de gastos adicionales se asignan a los gobiernos municipales, 353 millones a las universidades públicas y 39 millones a las gobernaciones. Tomando en cuenta la comparación de estos recursos adicionales entre el nivel nacional y subnacional, el nivel subnacional recibiría 1.260 millones, incluidas las universidades, lo que representa de estos recursos adicionales el 23.24%. No, casi el 80% se mantiene para los gastos adicionales del nivel central del Estado. Esto ya te demuestra, como siempre, que hay una desproporción muy grande entre los recursos destinados a un hipercentralismo tajante y secante en comparación con los recursos que se destinan a los niveles subnacionales y a las universidades. Dejando de lado este tema de los números, vayamos al trámite legislativo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando se presentó este proyecto de presupuesto adicional o reformulado, en la Cámara de Diputados, después de un extenso debate, cuando se pasó a la votación, por mayoría de votos ganó el proyecto original, que incluía 4 artículos principales del cuerpo central de la ley que tienen que ver con la asignación de estos recursos adicionales y 7 disposiciones adicionales, la mayoría de las cuales no tienen ni siquiera una vinculación indirecta con los recursos adicionales. Se lo aprobó así, con las 4 normas principales o los 4 artículos principales, las 7 disposiciones adicionales, y esto después pasó a la Cámara Revisora, en este caso al Senado. En el Senado se observaron estas 7 disposiciones adicionales y se aprobó este proyecto de ley suprimiendo las 7 disposiciones adicionales. Entonces, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el artículo 163, numeral 6, que cuando hay una discrepancia sobre el tratamiento de una ley o una divergencia entre las dos cámaras, en este caso Cámara de Diputados, que quería incluir las 7 disposiciones adicionales, y Cámara de Senadores, que las excluyó, esa divergencia tiene que ser resuelta por las dos cámaras reunidas en el Pleno de la Asamblea Legislativa, que fue lo que ocurrió en la sesión del lunes pasado. Eso te demuestra de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han votado mayoritariamente a favor del cuerpo principal de la ley. Es decir, no ha habido un voto contrario a los 4 artículos que son los que incluyen los recursos adicionales para el gobierno central, universidades, municipios y gobernaciones. Entonces, la discrepancia que tenía que ser resuelta en el Pleno de la Asamblea era con relación a las 7 disposiciones adicionales. Nosotros le hicimos conocer esto al vicepresidente, que estaba presidiendo la sesión, y le señalamos claramente
que al no haber controversia, ni contradicción, ni divergencia sobre el texto principal de la ley, ¿no?, él tenía que someter a votación las dos opciones, o sea, el proyecto con las disposiciones adicionales y el proyecto sin las disposiciones adicionales, porque ese era el único punto, repito, de controversia entre las dos cámaras o de divergencia. Lamentablemente, el vicepresidente tuvo un pésimo manejo de la sesión, ¿no? Inclusive llamó a un cuarto intermedio para generar un escenario de consenso a los jefes de bancada y a los presidentes de las comisiones de planificación de ambas cámaras para que se genere una concertación sobre estas disposiciones adicionales. Me acuerdo exactamente, eran las 12 de la noche cuando se dio esa reunión de concertación convocada por Choquehuanca, duró hasta las 2 de la mañana, y después lo que nos informaron nuestros jefes de bancada, en el caso del Senado Willy Semana y Enrique Urquidi en diputados, fue que después de haber tratado de encontrar una solución a este problema, vino el vicepresidente, entró y dijo: no, se acabó, aquí no puede cambiarse ni una coma, se termina el tema y volvemos a la sesión. Y todos se quedaron prácticamente en contrarruta y en offside. Entonces, después el vicepresidente somete a votación el proyecto original que incluía las 7 disposiciones adicionales, y se olvidó que había el proyecto modificado que excluía por obra del Senado las 7 disposiciones adicionales. Y el voto fue de rechazo, es decir, 92 votos contra 62. Estás hablando con una diferencia entre senadores y diputados que perdió el gobierno y el oficialismo esa votación por 30 votos de diferencia. No estás hablando de 4 o de 5 votos. Y estas disposiciones adicionales han sido disposiciones que han generado demasiada molestia y rechazo de los parlamentarios, porque se ha tratado de revivir algunas regulaciones de la ley 1386 que ya fue rechazada por consecuencia de los movimientos gremiales, los movimientos sociales, cívicos y ciudadanos, y que el gobierno se comprometió a no insistir en ello. Y acá de contrabando la meten como disposición adicional séptima. Por ejemplo, ¿qué establecen ahí? En esa disposición establecen que aquel funcionario particular de un banco o un funcionario público vinculado a la materia que haga reportes de operaciones que considere sospechosas por lavado de dinero a la UIF va a tener inmunidad de responsabilidad civil, administrativa y penal. Nosotros le decíamos, ni en una monarquía constitucional actual el rey tiene inmunidad penal, y le vamos a dar inmunidad penal a un funcionario inclusive particular de un banco que hace reportes, probablemente en algún caso pueden ser maliciosos, ¿no?, y que sobre esa base se causen perjuicios hasta de naturaleza penal a ciudadanos que injustamente los acusen de haber lavado dinero o estar en el delito de la legitimación de ganancias ilícitas. Y otras disposiciones adicionales que en la segunda ronda vamos a explicar cuáles eran sus problemas, pero esta era la más emblemática y representativa. Entonces, como consecuencia de eso, pierde la votación el gobierno por 30 votos de diferencia, ¿no? Y ahí el gobierno tiene como estrategia hacer un discurso, una narrativa falsa para culpar a la oposición, ¿no?, e inventarse de un pacto oscuro, según el gobierno, con el lado del levismo, que por supuesto no existe, para justificar algo que está detrás de eso y que a nosotros nos preocupa todavía mucho más. Porque ¿cómo podemos entender que por disposiciones adicionales que no tienen nada que ver en una relación directa con el aumento de recursos adicionales, el gobierno arriesgue una modificación presupuestaria que según el gobierno es de vida o muerte para los municipios, las gobernaciones y las universidades? No entendemos. O sea, hay una total desproporción. Entonces ahí nos hemos puesto a pensar y hemos dicho, ¿no será que el propio gobierno está autosaboteando la aprobación de este presupuesto adicional porque no tiene la plata para cumplir, si se aprobaría esta ley, con esos recursos adicionales para las gobernaciones, municipios y las universidades? Y esta duda o esta sospecha se va incrementando porque las noticias que van surgiendo por ejemplo, esta es una noticia del mes de 29 de octubre del 2020, pero que se mantiene de alguna manera en las proyecciones hasta para el aguinaldo de ahora, donde dice Choquehuanca señala que no hay plata ni para pagar
aguinaldos, dice, ¿no? Ya desde ese momento va señalando el vicepresidente que hay una situación crítica en cuanto a los gastos del gobierno nacional. Después aparece un informe revelado por Yacimientos Petrolíferos Bolivianos que dice que el alto riesgo de desabastecimiento de diésel es por falta de pago a los proveedores. Entonces tú te empiezas a preguntar y dices, si ni siquiera tienen plata, ¿no?, para pagar el diésel importado de manera regular y oportuna, entonces tendrán plata, si es que se pondría en vigencia esta ley, para cumplir estos recursos adicionales con los niveles subnacionales de gobierno en las universidades. Esa es la duda. Y ya nos hace pensar, por el manejo totalmente irresponsable y ligero de este tema, nos hace pensar que aquí estamos en un autosabotaje del gobierno y que de manera premeditada ha metido esas adicionales para hacer estallar la ley y que no se aprueben los recursos adicionales. Entonces, fíjate que el propio vicepresidente, en lugar de estar ahora en estos días críticos en el país para resolver este problema, hace 2 días, terminada la sesión, al día siguiente se va a Brasil, y tú dirías, ha ido a Brasil a hablar con autoridades del Estado brasilero para un tema urgente que tiene que ver con la relación de los parlamentos. No, a visitar a la comunidad boliviana a Brasil. Imagínate, si eso es más importante que resolver el tema del presupuesto, ¿en qué estamos? ¿En qué está el gobierno? ¿En qué está el vicepresidente? Y concluyo este tema diciendo cuál es la solución que ha propuesto Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana ha mandado una carta al vicepresidente, que espero que ya le hayan hecho conocer en Brasil, donde le hemos dicho claramente, mire, señor vicepresidente, el tema de los recursos adicionales ha sido aprobado por ambas cámaras, y cuando el Pleno ha rechazado el proyecto original que incluía las 7 disposiciones adicionales, eso quiere decir que ha quedado aprobado como efecto de ese voto de rechazo el otro proyecto con las modificaciones del Senado, o sea, sin las 7 disposiciones adicionales que son las que están generando el problema. Entonces, mande esta ley sin esas 7 disposiciones y que el presidente promulgue la ley. Promulgue la ley, se acaba el problema. No necesitas una nueva sesión de la Asamblea, menos para un trámite de reconsideración, como nos quieren meter en eso los diputados del oficialismo, porque ahí necesitarías 2/3 solo para la reconsideración, antes inclusive de tratar el tema de fondo de esta ley. Entonces eso es llevar a un callejón sin salida. Y les hemos dicho, ya tienen la solución facilísima, promulguen sin las 7 disposiciones adicionales, eso ya debería haber entrado en vigencia los días pasados, y con eso se quedan tranquilas las universidades, los municipios, las gobernaciones y también el gobierno nacional en sus gastos adicionales. Perfectamente, muchas gracias, doctor Alarcón. ¿Qué dice también el doctor Williams Vascope sobre este primer punto? ¿Qué observaciones, qué elementos a destacar? Porque se está hablando de recursos económicos que deben ser utilizados, sobre todo en este tiempo de complicaciones, de emergencias por las entidades subnacionales. Adelante, doctor Vascope. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes, un gusto estar contigo, con los amigos presentes acá. Un saludo a Jorge, nuestro amigo y viceministro del gobierno. Hace tiempo que no lo veía, un gusto estar con él. Un gusto estar en la mesa de diálogo con el destacado abogado y ahora diputado, el doctor Alarcón. Un gusto estar con él. Y obviamente es un placer estar con todos los radioescuchas de Panamericana para compartir esos temas álgidos. A ver, los efectos del tratamiento legislativo sobre este presupuesto reformulado. Tengo entendido que el gobierno de Arce Catacora ha enviado este proyecto de ley, ¿no? En realidad, tratando de tener más recursos para el presupuesto que tienen ya anteriormente y necesitan agregar. Este primer punto son 2 desgloses, ¿no? Hay uno que dice de un monto de dinero que es de agregado y el otro es de consolidado. El agregado, estamos hablando desde 6.455 millones posiblemente que tendrían que aprobarse, y el restante es de 5.400 y tantos millones de bolivianos. Esto se supone que tiene que ir a cubrir algunos gastos del Estado, pero que en general parece que son más de gasto corriente. En este contexto, el gobierno ya está empezando a tener ciertos problemas de sostener y mantener todo el aparato del Estado, José Luis. Eso es innegable. El Estado ha crecido
de manera muy exponencial en estos últimos 10 años, y es muy preocupante que el Estado tenga una gran cantidad de espacios burocráticos donde generalmente, bueno, ahora se dice que se tiene medio millón aproximadamente de funcionarios públicos del nivel central, una burocracia bastante grande, y que seguramente ya llegando a fin de año se necesita obviamente recursos como para poder hacer funcionar todo este aparato estatal. Y la crisis se está empezando a verificar. Yo creo que todos los bolivianos de afuera estamos empezando a sentir la crisis económica, cuando no tenemos en realidad la visibilización ni sentimos el circulante que esté en las calles. Hay más gente afuera que está desempleada, se ha dedicado más al comercio informal. Tenemos la escasez del combustible del diésel. Esto hace que se retrase mucho el transporte pesado y el transporte público que se usa, especialmente los interdepartamentales y aquellos que exportan o importan productos, y hay protestas al mismo. Estamos viendo que el gobierno está teniendo bastante dificultad para disponer recursos para mitigar los incendios que se tiene actualmente y que no han cesado hasta la fecha, y no está pudiendo de alguna forma reactivar el aparato económico. Y el ciudadano, más allá de que se hable de este presupuesto, visibiliza el tema económico, José Luis. Eso debe ser bien claro y concreto. Ahora, por lo que yo veo las noticias, por lo que he revisado este proyecto de ley, y por las repercusiones políticas, creo que hay que hacer un análisis que tendría que darnos cierta razón. Yo no entiendo el criterio del gobierno actual. Tiene 4 artículos este proyecto de ley, y estos 4 artículos hablan necesariamente sobre este presupuesto y la disposición de este dinero para seguramente varios sectores del nivel central y también a entidades territoriales autónomas que son los municipios y que se necesita. A continuación de estos 4 artículos, que es específicamente del dinero que se necesita adicionalmente, ¿sí?, viene una disposición adicional donde ahí es lo que decía el doctor Alarcón, que vienen 7 artículos. Y son 7 artículos que hablan de modificación de leyes que no tienen que ver nada con el presupuesto del 2023. No estamos hablando siquiera del presupuesto que viene del año, no estamos hablando del presupuesto de este presente para seguramente mitigar varios gastos del Estado. Seguramente va a haber otra pelea para el presupuesto de 2024, ¿no es cierto? En este contexto uno se pone a revisar y se trata de, por ejemplo, de modificar la ley 393, que es la ley de servicios financieros, en realidad que es lo que se conoce como la ley de bancos, que vemos entre presupuesto y ley de bancos, y a ver, veamos qué relación se tiene. Pero uno revisa la disposición sexta, sin hablar las otras, y la séptima, José Luis, y ahí uno se da cuenta, pues, por qué el gobierno trata de impulsar estas modificaciones, porque, por ejemplo, la sexta, 393, manifiesta en su redacción técnica que las instituciones financieras o aquellas que se dedican al tema financiero van a tener que poder emitir informes que se les pida por la entidad estatal correspondiente. Lo estoy resumiendo porque es un artículo largo para leer. Y a solamente requerimiento del nivel del Estado central, en este caso la ASFI, estos operadores financieros tienen que remitir informes de movimiento económico y financiero de cualquier usuario del sistema financiero, de cualquier ahorrista de los bancos, para ser más precisos y llanos en el lenguaje. Es decir, usted, ciudadano que nos está escuchando, usted tiene un ahorro, un banco, cualquier banco, cuenta corriente o cuenta a plazo fijo, lo que fuese. Si algún funcionario público ve que usted hace una transferencia, como siempre se ve, ¿no? Pero en este caso se le está dando la posibilidad al nivel central
que siquiera sin guardar las formas, sin guardar los procedimientos, inclusive dentro de un proceso judicial, directamente se mande un informe del movimiento económico de una persona. Si el pretexto es luchar contra los movimientos sospechosos de dinero, de bandas organizadas y criminales como es la trata y tráfico de personas, el tema de el narcotráfico, contrabando, se podría justificar, pero inclusive para eso, en un Estado constitucional de derecho, se tiene procedimientos para evitar el atropello a cualquier ciudadano que colateralmente pueda ser afectado. Y el gobierno no lo está haciendo. Y esto ya lo hemos visto en la ley de ganancias ilícitas, anteriormente ya peleada, que era la 1386. Y el gobierno debería haber asumido el riesgo que ha corrido esa época. Estamos hablando de esto de hace 2 años, ¿sí? Hace 2 años está la 1386 más o menos, que se trató de poner en vigencia. Bueno, se puso en vigencia y tuvieron que retroceder, ¿no es cierto? Y no entiendo el gobierno a qué tanta insistencia en tratar de que las entidades financieras, sin protocolo, sin debido proceso, sin guardar las formas o una investigación de carácter judicial, tengan que estar remitiendo informes las entidades financieras de los movimientos económicos de todos los bolivianos. Por lo menos, aunque sea, podría ser de un monto determinado. Montos determinados, porque un narcotraficante no va a mover $10,000, va a mover un montón mucho más superior. Ahí inclusive viene que nuestros comerciantes, incluidos los informales, también hacen movimientos económicos importantes. Pero es que ahí tiene que darse técnicamente cómo se puede hacer lo posible para guardar el debido proceso. Y eso siempre se lo tiene que hacer. Si hay sospechas de algo, las investigaciones deben hacerse iniciando lo jurisdiccional. Una denuncia, Ministerio Público, juez cautelar, y ahí por lo menos comienza el debido proceso. Esta ley está abriendo la posibilidad de, a simple informe de cualquier entidad financiera, a cualquier ciudadano se le tenga que estar viendo sus cuentas internas. Y ahí viene el otro artículo de esta disposición séptima, que absuelve de toda responsabilidad, ¿no?, a este operador financiero, de que si remite, informa, no tienes responsabilidad alguna, José Luis. Bueno, la intención puede ser buena, controlemos a las bandas criminales de cosas bastante sospechosas y lacerantes como el narcotráfico o ganancias ilícitas, que el narcotráfico, el contrabando pueden dar, la trata y tráficos de personas también, ya. Digamos que fuese así, pero en este estado, en un país que lamentablemente ya está empezando a normalizar la corrupción, yo creo que es dar un revólver con licencia blanca para disparar a cualquier ciudadano. ¿Qué ocurre? Anteriormente, cuando peleamos la ley de la 1386, mi persona sostenía lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros darle cierto fuero de inmunidad a cualquier funcionario, sea público o privado, sin que asuma las consecuencias de lo que es dañar a una persona que sea inocente? Principio de inocencia. Cuando tú, José Luis, seas investigado, tienes el derecho a defenderte. Bajo este pretexto de esta norma, esta que estamos agarrando en este momento, si inicialmente te llevan a un proceso, te investigan por cualquier situación y ocurre que eres inocente y que has justificado tu movimiento, ¿cuánto tiempo te han congelado? ¿Cuánto movimiento te han dejado así? ¿Qué daños has sufrido? Porque no has aceptado de que un funcionario corrupto te diga: voy a pasar este informe, pero no lo voy a pasar si tú deseas y podemos hablar por abajo. Eso se da habitualmente y te dice un abogado que está litigando todos los días en el Poder Judicial. Lamentablemente esta sociedad, nuestra sociedad, nuestros funcionarios públicos y mayor en el Poder Judicial, ya es normal pasar cosas por abajo para evitar que un fiscal corrupto, un investigador corrupto o un funcionario de Estado corrupto te diga: ah, José Luis, tú tienes un sospechoso movimiento, pero tú dices: pero yo tengo una fiesta o tengo que hacer un movimiento. No, pero justifique. Ah, pero podemos arreglarlo bajo la mesa. A esto se puede prestar la ley si no se pone un debido proceso. ¿Por qué vamos a dar una inmunidad a un funcionario público o a un funcionario de entidades bancarias? Este país, que se ha devaluado en valores,
en principios y que han indicado, métanle nomás. Lamentablemente, esto de métanle nomás, sabemos de quién viene. La sociedad se ha mal acostumbrado. Y como abogado, por lo menos, José Luis, yo te digo que dejarlo esta redacción puede ser una invitación a la corrupción, puede ser una invitación a el chantaje, a la extorsión, y bueno, ¿esto a quién conviene? A quien tiene el poder del Estado. Creo que si se modifica esto o se saca esto, creo que el presupuesto podría irse bien. Y tendría que charlarse esto en otra discusión, pero no pues en un presupuesto, José Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor Vascope. ¿Qué dice don Jorge Silva respecto a este primer punto y lo que ya se ha mencionado también de parte de los otros invitados? Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Saludar a Carlos Alarcón, a William Vascope. Siempre es un agrado debatir temas de interés nacional y mucho más por Panamericana, que se escucha en todo el país. Y a propósito, enviar un saludo a todos los radioyentes de Panamericana que están en el minibús, están en los taxis. Al final también nuestro saludo lo estaremos haciendo y nuestro homenaje al Beni, ¿no? Al Beni también, al departamento. Sí, ya iba a llegar al Beni, pero me quedé. Bueno, saludar a todo el país. José Luis, yo quiero empezar esta intervención, si me permiten, con el mayor respeto, rindiendo un homenaje a esas personas que lamentablemente han sido víctimas del golpe de Estado del 2019. El 15 de noviembre de este año se han cumplido 4 años de la masacre de Sacaba, y mañana domingo 19 de noviembre se cumplen 4 años de la masacre en Sencata. Rendir mi homenaje en especial a las familias de las víctimas de Emilio Colque León, de Omar Calle Siles, de Juan López Apaza, de César Cipe Mérida, de Lucas Sánchez Valencia, de Armando Caraballo Escobar, de Roberto Cejas Escobar, de Plácido Rojas Delgadillo y Marco Vargas Martínez, que víctimas del golpe de Estado en Sacaba el 15 de noviembre del 2019. Pero también mi homenaje, mi respeto a los familiares de las víctimas de Sencata, Antonio Quispe, Clemente Mamani Santander, Calixto Guanaco Aguilario, Debbie Posto Cusi, Edwin Hamachi Paniagua, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Pati, Milton David Centeno, Pedro Quisber Mamani, Rudy Cristian Vázquez Condori, quienes fueron víctimas por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, quienes al amparo del decreto supremo denominado 4078 del 15 de noviembre del 2019 tenían la orden de matar, ¿no? Bajo una disposición que este propio artículo, en su artículo 3 de este decreto supremo, artículo 3, les señalaba estar exentos de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, dice, actúen en legítima defensa. En base a este decreto supremo, que lo firmó doña Yanine Áñez, Karen Longarix Rodríguez, Yerges Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coimbra, María Pinker de Paz, Mauricio Samuel Ordóñez y Roxana Lizárraga Vega, tuvieron lamentablemente en ese momento las Fuerzas Armadas junto con la Policía Boliviana una norma que les permitía disparar sin ningún tipo de responsabilidad penal. Nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a todas las familias de estas personas que lamentablemente fueron masacradas tanto en Sacaba y en Sencata. Entrando a la agenda que plantea Panamericana, a mí me parece excelente las interpretaciones y lecturas que tiene tanto Carlos Alarcón como William Vascope de frente a una discusión técnica que se podría tener sobre el contenido
del proyecto de ley que hoy está generando bastantes escenarios de debate. Sin embargo, desde una mirada política, aunque también en la intervención de Carlos y de William se puede apreciar una lectura política, la nuestra va en ese mismo sentido. Sí, para nadie es nuevo saber de que hay una oposición política que no ahora, sino desde el momento que el movimiento al socialismo asume la conducción del Estado, han tratado de frenar el avance del proceso de cambio. Y han atacado dos estructuras, dos pilares fundamentales que tiene el proceso de cambio. Una que es la estructura orgánica del movimiento al socialismo, compuesta principalmente por organizaciones sociales, y la tarea en ese sentido siempre ha sido orientada a la división. Yo recuerdo cuando era diputado, el 2006-2009, ya había estas intenciones claramente definidas por parte de algunos actores, de algunos analistas, de algunos medios de comunicación, que trataban de generar una ruptura al interior del movimiento al socialismo. En reiteradas oportunidades nos preguntaban si éramos evistas, o éramos alvaristas, o éramos choquehuanquistas, y cuando se trataba esto en la bancada del MAS, recuerdo que el expresidente Evo Morales nos convocaba a la bancada, yo fui subjefe nacional de diputados, y nos decía, aquí no hay ni alvaristas ni evistas, todos somos masistas y somos militantes del proceso de cambio, porque así se entendía ser parte del movimiento al socialismo. Pero también en ese momento, cuando se planteó el modelo económico, se llevó adelante la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas estratégicas que tenía el país. Y también fueron en su momento fuertemente criticadas estos dos aspectos que eran y son la base fundamental para implementar un modelo económico que estamos llevando adelante. Entonces, para muchos no había nacionalización, sino simplemente una revocación de los contratos. Muchos criticaron y cuestionaron la nacionalización, ¿no? Como también la recuperación de empresas, porque decían que el Estado no tiene la capacidad para administrar una empresa, que va a volver la corrupción y que era mejor apostar nomás por la privatización, por la capitalización, porque nunca estaban de acuerdo con estas medidas económicas que el proceso de cambio estaba implementando. Porque para nosotros era importante recuperar los recursos naturales de aquellas empresas transnacionales que estaban detentando los recursos naturales de los bolivianos con una participación mínima del 18% para el país. A través de la nacionalización y la recuperación de las empresas logramos la política social, ¿no? Logramos generar riqueza que posteriormente se distribuye a través de los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juan Azurduy de Padilla. Se logró tener más dinero y se distribuyó a los gobiernos municipales, a las universidades, hubo más plata para hacer obras, infraestructura. Llegamos en algún momento a tener reservas de casi 14,000 millones de dólares en el Banco Central, gracias y producto de estas políticas económicas que en su momento, cuando Luis Arce era ministro de Economía y Evo Morales presidente, habíamos iniciado este proceso de transformación de este Estado plurinacional e implementar un modelo económico. 2006-2019 nos permitió sentar las principales bases fundamentales para continuar entre el 2020 para adelante esta segunda etapa de implementación del modelo económico. Este proceso de cambio que ahora está siendo profundizado a través de la industrialización con sustitución de importaciones, estas 150 plantas industriales que es parte del plan para estos próximos 2 años que nos queda todavía de gestión, son parte de ese modelo económico que hoy es fuertemente fustigado, cuestionado, criticado y ahora bloqueado
por una corriente política neoliberal que se ha pertrechado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con apoyo de algunos compañeros nuestros que no están entendiendo que somos parte de un proceso de cambio, que respondemos a un proyecto político y nos estamos dejando llevar simplemente por un factor, yo diría, de más de intereses personales o sectoriales, y no así como un interés de un proyecto político que estamos llevando adelante. Evidentemente, como decía el compañero Alarcón, estos recursos que son parte de esta modificación van un porcentaje. Él hablaba de que 1.260 millones irían a las zetas y universidades, y eso representaría aproximadamente un 20%, pero no dice cómo está distribuido ese 80% aproximadamente, que es menos. Desarrollo productivo, que representa el 34%, es decir, de esos recursos que se está planteando en el reformulado, el 34% va a desarrollo productivo. Eso tiene que ver con estas 150 plantas, ¿no? Y eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, eso tiene que ver con la soberanía productiva, eso tiene que ver con este proceso de industrialización que nos va a permitir no solamente a los bolivianos producir lo que el pueblo demanda, sino que nos va a permitir generar empleos, nos va a permitir generar riqueza, nos va a permitir con esa riqueza mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. Por lo tanto, es importante, crucial, yo diría, para la derecha neoliberal atacar al modelo económico bajo cualquier pretexto técnico, bajo cualquier pretexto que puedan encontrar, y de esta manera generar esta dificultad en el gobierno. 34% para desarrollo productivo, 18% para infraestructura y obras públicas, 11%, 11.9%, casi 12% para salud y 7.5% para educación. Sí, no es de que el 80% o el 70% es para el nivel central, sino que está distribuido estos recursos en los diferentes sectores. ¿Qué significa eso? Este bloqueo no solamente bloquea el modelo económico, sino que bloquea los proyectos, los programas de gobiernos municipales, de gobiernos departamentales, de las universidades, que se ven limitados hoy, que se ven bloqueados, esa es la palabra adecuada, se ven bloqueados desde la Asamblea Legislativa bajo los pretextos de las disposiciones adicionales de no poder contar con estos recursos para combatir el tema de la sequía, el tema de los incendios, para ver el tema del agua. Necesitan recursos para implementar la construcción de presas, de represas, de bombeos, de ductos de agua que nos permitan garantizar abastecimiento de agua potable para el consumo, pero también para riego. Son gobiernos municipales que hoy no pueden contar con estos recursos y que tienen demandas para pagar desayuno escolar, para pagar obras, proyectos, consultorías, etcétera. Hay un sinfín de obligaciones que tienen los gobiernos municipales, y las universidades lo propio, es decir, se sienten bloqueados porque, reitero, bajo el pretexto de la cláusula sexta, séptima o las 7 disposiciones, hoy no pueden contar con esos recursos. En general, ¿qué está provocando esta decisión política? Porque es una decisión política de la Asamblea Legislativa Plurinacional, un perjuicio para el país, porque ellos saben que de prosperar, de seguir adelante el modelo económico que se está implementando en el país, el 2025 el movimiento al socialismo tendría probabilidades, mejores probabilidades de ganar las próximas elecciones. Pero si nuestro gobierno se aplaza en el tema económico porque es bloqueado, porque es obstaculizado en la ejecución presupuestaria, porque es desestabilizado desde la Asamblea Legislativa, podrían lograr hacer fracasar este modelo económico, y lógicamente las probabilidades para la derecha neoliberal el 2025 serían mejor. Entonces, no les conviene que este gobierno prospere con la implementación del modelo económico, con la implementación de la industrialización. Pero paralelamente también
y esto viene desde el 2006, el ataque a la estructura orgánica del movimiento al socialismo. Por eso hoy que vas a ver, hoy tenemos divididos organizaciones sociales, hoy tenemos divididos a los distritos, hoy tenemos divididos a las direcciones regionales, a las direcciones departamentales, porque es parte todavía de la estrategia política que nos están tendiendo y que lamentablemente algunos compañeros están cayendo cabalito a esta trampa que nos ha armado políticamente una derecha neoliberal que no es inocente, que utiliza muy bien los términos, que utiliza muy bien los espacios, que hacen buenos análisis y pueden encontrar los motivos perfectos, los pretextos perfectos para oponerse, para bloquear, para obstaculizar, para desestabilizar al gobierno. Por lo tanto, esta actitud que ha asumido la Asamblea Legislativa para muchos es irresponsable, porque más estamos pensando en el tema político que pensar en la necesidad que tiene el pueblo boliviano. Bajo el pretexto, reitero, de lo técnico, bajo el pretexto de por qué esto no debería estar, esto debería estar, están bloqueando el reformulado del presupuesto que permitiría contar con recursos a los 342 municipios que tiene Bolivia. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Ya Johnny Fernández en Santa Cruz, el propio Manfred Reyes Villa, y varios alcaldes, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la FAM, la AMB, el presidente de la AMB ha pedido una audiencia con el presidente para justamente tratar este tema y ha pedido a la Asamblea que puedan desbloquear y puedan aprobar. Ojalá, José Luis, ojalá, pueblo boliviano, que la Asamblea Legislativa pueda reconsiderar este proyecto, puedan discutir, puedan debatir y puedan aprobar este reformulado. Ya estamos a 18 de noviembre, se va noviembre, solamente nos queda diciembre para la ejecución del presupuesto 2023 y ya siento que también va a ser tardía la reacción, lamentablemente, de la Asamblea Legislativa. Nos preguntamos qué ha pasado desde agosto, porque este es un proyecto que se presentó en agosto de este año. Pasaron varios meses y de pronto recién nos enteramos de las observaciones que tienen a 2 disposiciones adicionales. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Vamos a hacer brevísimamente una pequeña ronda para establecer algunas puntualizaciones en este primer punto, pero a hacer un apunte de este tema, también un elemento adicional. Así será a futuro el trabajo en el legislativo, porque se ha mostrado una posición adversa un poco al gobierno del presidente Luis Arce, pero en los hechos será un legislativo adverso, un gobierno de Luis Arce con un legislativo adverso, por lo que se ha podido ver en este tema, más allá de lo que se diga sobre este presupuesto, porque no se realizó una consulta adecuada, ¿no? Porque se dijo que nadie se opone a la asignación de los recursos o al presupuesto propiamente dicho, sino al todo o nada, como se ha jugado al final. ¿Qué dice, doctor Alarcón? Bueno, José Luis se adelantó en la efeméride del departamento del Beni y vamos a hacer los saludos al final. Entonces, por supuesto que nos sumamos plenamente y queremos mandar los más grandes saludos para esta fiesta tan importante de uno de los departamentos más importantes también que tiene el país en el lado del oriente. A ver, cuando ha hecho el homenaje Jorge Silva con relación a lo que él llama para nosotros falso golpe de Estado, nosotros también tenemos que hacer homenaje a las millones de las víctimas del fraude electoral y del abandono premeditado e incumplimiento de deberes del poder de Evo Morales y de Álvaro García Linera, además con una estrategia planificada, organizada y financiada para generar un vacío de poder, para generar un enfrentamiento fratricida entre los bolivianos. Armaron grupos de choque para que ataquen las ciudades, las dejen sin abastecimiento de aguas, de alimentos, especialmente a la ciudad de La Paz. Y también no hay que olvidarse pues de las víctimas, ¿no? De Montero, de las víctimas de Vila Vila, de Casimira Lema, Waldo Albarracín, del activista Llanos, del sargento asesinado en El Alto, que son todas esas víctimas que ya han pasado al olvido por las maniobras judiciales del poder y del gobierno del MAS, porque para el MAS hay bolivianos cuyas muertes pesan y hay otros cuyas muertes no pesan, o sea, solamente le interesa ver un lado de la medalla y utilizan ese montaje
y ese operativo de fraguar estos procesos por inexistente golpe de Estado, además bajo la cobertura de un tipo penal de terrorismo que ha sido totalmente desacreditado por el GIEI, por la CIDH, por el relator especial de las Naciones Unidas, porque ese tipo penal no cumple los mínimos estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, y con la ventaja de que tienen un poder judicial totalmente controlado, subordinado bajo los pies del gobierno, en ejecución del plan de la prórroga de estos secuaces que tienen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para que se conviertan jueces de facto y sean más manipulables a los intereses del gobierno para seguir queriendo eliminar a la oposición política y a la disidencia ciudadana y social. Mientras no exista un sistema de justicia decente, ninguna de las víctimas de ningún lado va a tener justa reparación y acceso a la verdad. Por eso es importantísimo la reconstrucción del sistema judicial, que está podrido hasta los huesos y al tuétano por obra principal de los gobiernos del MAS, tanto del de Evo Morales como el de Luis Arce Catacora. Entonces, hecho este paréntesis, lo más sorprendente es que ellos se dividen, ellos se pelean, ellos se confrontan por la única razón de disputarse el trono y la silla presidencial, y echan la culpa a la oposición. O sea, cuando la oposición ni siquiera estamos nosotros pensando en las elecciones, nosotros estamos pensando en la agenda estratégica de los 9 puntos que necesita el país para restablecer a plenitud el sistema democrático de Bolivia. Y yo estaba haciendo un cálculo, siguiendo tu pregunta, José Luis, estaba haciendo un cálculo de que de estos 92 votos, probablemente han sido 50 votos de rechazo a estas disposiciones adicionales de la oposición y 42 votos del MAS. Esos 42 votos no solo quiere decir que vistas han rechazado estas disposiciones adicionales, sino inclusive algunos arcistas, porque ha sido el voto secreto en urna, en escrutinio. O sea, 42 parlamentarios del MAS que votan en contra de las adicionales del presupuesto mandado por su gobierno, y resulta que la culpa tenemos la oposición, ¿no? O sea, son unos pobres angelitos que nosotros los hemos manipulado y hemos conseguido estos 42 votos para fregarlos al gobierno, ¿no? Pues eso no se lo cree nadie. Pero además, todas estas maravillas económicas que nos cuenta Jorge se caen a pedazos cuando te das cuenta que no tienen ni plata para pagar y regularizar la provisión de diésel en Bolivia. Que los precios, él es experto en el tema del consumidor, los precios de la canasta familiar están subiendo de manera progresiva en los alimentos más básicos que necesita el ciudadano para su consumo. ¿Por qué? Porque los indicadores macroeconómicos están por los suelos. Lo único que ha hecho el gobierno después del 2014 hasta ahora es drenar las reservas, los aproximadamente 14,000 millones de dólares en reservas, dilapidarlas, derrocharlas, malgastarlas. Nos hemos quedado sin dólares de reservas, porque ya es un misterio saber unas reservas actualizadas como reporta el Banco Central, y la economía se ha estancado con riesgo de caerse a pedazos, y lo único que hacen es hacer propaganda, hablarnos de un modelo de industrialización con sustitución de importaciones, y los ciudadanos se dan cuenta que ya ni siquiera pueden acceder a diésel para satisfacer las necesidades más básicas de la industria y del transporte, no solo interdepartamental, también urbano. En Santa Cruz la mayoría de los micros que transportan a nuestros compatriotas son micros que funcionan con diésel. Entonces, un simple hecho como ese, el tema de la escasez de dólares y de escasez de diésel, pero te lo hace añicos a ese modelo de la Alicia, el País de las Maravillas, del modelo económico de Luis Arce. Eso por supuesto que nadie se lo cree, y eso no es porque haya una intencionalidad de la oposición o de lo que ellos llaman derecha de ponerle palos en la rueda al gobierno. El problema está que no se ha dado cuenta este gobierno que ya no tiene los 2/3 que tenía antes Evo Morales en la anterior asamblea. Tienen un problema de contradicción en el tiempo y en el espacio. Ellos creen que están en la asamblea anterior, en la época de Evo Morales, cuando él tenía el dominio absoluto de los 2/3, les hacía levantar la mano y en cuestión de minutos aprobaban todo lo que Evo Morales quería que se apruebe. Y no se han dado cuenta hoy en día que ni siquiera llegan a la mayoría. Y no estoy hablando solo de la Cámara de Senadores, ¿no?, donde el arcismo se ha quedado con 6 o 7 senadores, sino estoy hablando inclusive de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados
por tratar de no ubicarse en las nuevas circunstancias de mayorías y minorías, se han rechazado varias leyes que eran leyes inconvenientes para el país desde nuestro punto de vista, además fundamentado. Y el problema central de esto es que cuando tú les demuestras que este tema del presupuesto adicional se resuelve, si ya ayer lo hubiera promulgado esta ley sin las adicionales el presidente y estaba el tema resuelto y no lo quiere hacer, entonces te preguntas por qué no lo quiere hacer. O sea, es más importante para Luis Arce que en lugar de entregar y promulgar la ley recursos adicionales a las universidades, a los municipios y a las gobernaciones, querer insistir en la persecución política por legitimación de ganancias ilícitas, dando inmunidad penal total a los que van a reportar de mala fe esas operaciones. Eso le interesa más que todo el tema presupuestario al gobierno de Luis Arce. Y al vicepresidente, en lugar de estar resolviendo el problema, le interesa más ir a pasear a Brasil, disque para visitar a la comunidad de bolivianos que viven en Brasil. Entonces, este tamaño de irresponsabilidad te hace confirmar el hecho de que hay pues algo más detrás de esto. Hay algo más detrás de esto. Y ese algo más es que ya no tienen plata. No tienen plata para comprar diésel y ahora no tienen plata para cumplir con estos adicionales presupuestarios que les corresponde a estos niveles subnacionales y a las universidades. Entonces la estrategia del gobierno es poner dentro de la propia ley estas dinamitas en las disposiciones adicionales para hacer estallar la modificación presupuestaria, como lo han logrado, y de esa manera echarle la culpa, ¿no?, a la oposición, que la oposición es la que no quiere dar estos recursos adicionales, y usan como ejemplo a los mejores voceros del gobierno, pues, y de la nueva, ¿cómo llaman? La nueva convergencia, etcétera. Johnny Fernández y Manfred Reyes Villa son los empleados políticos de Luis Arce, eso lo sabe todo Bolivia, son sus mejores voceros. En la asamblea, los parlamentarios de Johnny Fernández, de la mano con Gers Mercado, con los legisladores oficialistas del gobierno, votan todo de la mano. Entonces no nos vengan con el cuento de que Johnny Fernández o Reyes Villa son alcaldes independientes del gobierno, por favor, eso no se los cree nadie. Pero el tema central es que ahí te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser que nuestro presidente le dé más importancia, ¿no?, a dar impunidad penal total a un privado, inclusive, como decía el doctor Vascopén, ni siquiera ya un funcionario público, que haga un reporte malicioso, que de promulgar de manera inmediata la ley del presupuesto sin las adicionales? Ahí ya te da la prueba de que aquí hay un autosabotaje. El que está autosaboteando para que estos recursos no lleguen a las universidades, a los municipios, a las gobernaciones, es el presidente Luis Arce y su gobierno. Y no le quieren decir la verdad a los ciudadanos. ¿Es porque odian a las universidades, a los municipios, a las gobernaciones? No, sencillamente porque ya no tienen plata. Se la han malgastado en otros temas y no quieren reconocer ante la gente que son ellos los que no quieren estos adicionales del presupuesto, porque se han gastado la plata y ya no tienen plata para asignarla a estos objetivos que están demandando con justas razones los municipios, las universidades y las gobernaciones. Muy bien, gracias, doctor Alarcón. ¿Qué dice usted, doctor Williams Vascopé, cerrando este primer punto del programa? Bueno, a ver, a mí me preocupa que en esta situación ya de fin de año, y había tocado el tema de la crisis económica en varias entidades estatales y en el sector privado también. Yo ya había indicado que se siente la falta de dinero en las calles, el tema, la ausencia de dólares, la carencia de diésel y mucha gente informal que está tratando de buscarse el día a día. Si el gobierno no tiene el tino realmente de darse catacora, de reactivar la economía, y no es solamente creando empleos en el sector burocrático del Estado, sino es dando garantías reales realmente a la inversión privada. Y esto es en un macro y en un micro. Si el gobierno está tan imperoso de tener recursos económicos y modificando el presupuesto, pero de contrabando se ponen artículos que realmente han sido muy polémicos desde la ley de ganancias ilícitas, uno ya empieza a sospechar de que
¿Cuáles son las cartas que se están jugando políticamente? Sabemos muy bien que el movimiento al socialismo en este momento está pasando supuestamente una crisis dura interna entre vistas y arcistas. Supuestamente, digamos. Hay unas pugnas internas evidentes, unos ciertos piropos que se dan de un lado a otro lado, especialmente entre el presidente actual y el exmandatario Evo Morales. Pero no se nos está diciendo de manera muy nítida en esta mesa, ni en otras que han existido, que realmente tengan que asumir que estamos pasando una crisis económica. Y es muy duro eso lo que está pasando. Y eso no lo va a decir, no lo va a decir ni los ministros, no lo van a decir ni los actores políticos, lo dice el ciudadano de afuera, el ciudadano de a pie. Hoy estamos pasando una crisis tan dura en el tema medioambiental. En este momento está sufriendo el norte de La Paz y varios lugares del oriente boliviano la quema y la propagación del fuego que se está dando. Y uno se pone a pensar solamente de manera muy fácil, porque esto es muy alarmante. No quieren decretar la emergencia nacional. ¿A qué razón? Parece que no hay dinero pues para esto. Si no quieren hacer el tema de la declaración nacional es porque parece que no hay dinero disponible como para hacer las emergencias en los municipios. Anteriormente, a regañadiente, Evo Morales tuvo que traer el tanker y el Hércules ese que transportaba el dinero y el helicóptero gigante que se trajeron. Y se trató de combatir con esto y se tuvo cierto éxito. Hoy en día, ¿por qué no se lo hace? Solamente hay un helicóptero operando, creo, en el norte de La Paz, especialmente en esto de San Buenaventura. No está abasteciendo. Y no se lo hace, ¿por qué razón? ¿Cuál es la situación? Porque parece que no hay realmente recursos económicos disponibles inmediatos de alguna partida de emergencia para esta situación y combatir. Entonces, yo creo que el gobierno de Arce Catacora tendría que sincerarse con el país y manifestar que realmente sostener el aparato del Estado burocrático que tenemos está costando al país. Han empezado a disponer dinero de la gestora, no se sabe a dónde está yendo cierta disposición de dinero. Se ha hablado de la ley del oro, que tenía que haber generado esta situación de captar la venta y compra de oro para por lo menos tener un stock interesante en el Banco Central de Bolivia. No ha dado resultado esto, más bien al contrario, creo que han dispuesto ciertas reservas del oro y no sabemos para qué monto se ha dado la venta o para dónde va este dinero. Entonces no hay un sinceramiento por parte del gobierno de Arce Catacora para decir dónde está la crisis económica visibilizada. Y está visibilizada en que el ciudadano de ahí afuera no tiene ya dinero. No tiene mucho dinero para gastar como antes se tenía. Y no es suficiente tener el discurso, como dijo creo un ministro de Economía actual, que los restaurantes están llenos. Ese no es un parámetro serio para medir el tema de la economía. Por supuesto, pues que fines de semana la gente sale a gastar algo, pero me pregunto si la gente de las provincias, del área periurbana, van a algún restaurante. No, pues el ciudadano de afuera se está inventando o ingeniando algún empleo circunstancial, sea de gremialista, agricultor, peor ahora con el tema de la sequía, no sé cómo nos dirá la agricultura. No hay un sinceramiento, y eso es lo que como ciudadano me preocupa. Y segundo, no creo que sea muy pertinente en este tema del presupuesto poner artículos que no tienen que ver absolutamente nada con el tema de un presupuesto económico y más bien están direccionados a carta blanca para que cualquier gobierno, especialmente este, tenga una posibilidad de estar averiguando los movimientos financieros de cualquier ciudadano de a pie, sin siquiera por lo menos tener el cuidado de decir de tal monto, de tal cuenta de tal ciudadano, pero que se visibilice el monto por lo menos. Se da carta blanca para que se informe si en sus manejos financieros hay algo de sospechoso. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos de a pie que ese funcionario público o privado no se convierta en un agente extorsionador? Y ese informe sea como una espada o un revólver apuntando en la espalda de cualquier ciudadano para callarse las verdades que pueda decir dentro del gobierno. No me parece justo que se haga eso. Y segundo, no me parece justo en esta mesa que se siga de alguna forma romantizando lo que ha pasado en Sacaba y en Secata. Es lamentable lo que ha sucedido,
las muertes ocurridas en Sencata y en Sacaba, pero más lamentable es que eso se podía haber evitado si los responsables directos de esto no lo hubieran hecho. Y eso es Evo Morales. Señores, tienen que darse cuenta, este país, que las confrontaciones que hemos tenido así por esa cúpula grosera que insistió en ir a una reelección por cuarta vez, y de paso con el tema del fraude inventarse el tema del golpe de Estado. Y en Sencata y en Sacaba no mueren pues los Linera, los Quintana, los Carlos Romero, los Arce Saconeta, no muere un Mamani, muere un Quispe, muere un ciudadano de abajo, que tenga adhesión o no adhesión al MAS ya es otro punto, pero a mí me preocupa como ciudadano cómo han sido tan irresponsables la cúpula masista de ese momento, la oligarquía masista, en confrontarnos entre bolivianos, que casi llegamos a una guerra civil. Eso debe quedar claro, y con esto no quito el sentimiento que pueda tener uno u otro de las muertes que han ocurrido, porque no solamente han caído en Sacaba, en Sencata, han caído también gente que no estaba de acuerdo con el gobierno y que se ha tenido que movilizar en esos momentos tan duros. Si tuviéramos políticos altamente responsables, creo que se hubiera evitado, pero hablar de eso con Evo Morales no es nada saludable. Espero que hoy, por lo menos, los arcistas reflexionen y sean más sinceros manejando la economía, sean más sinceros manejando la política, y la sinceridad comienza cuando uno manda estos proyectos de ley. Que sean sinceros a qué están apuntando, porque si su pelea interna les lleva a tratar de poner este proyecto de ley para tal vez apuntar a ciertos enemigos políticos, no es pues sincero. No vamos a llegar a ningún puerto si seguimos con estas actitudes que Evo Morales empezó a hacerlo práctica común. Muy bien, gracias, doctor Vasco. Para finalizar este punto, don Jorge Silva, adelante. Sí, es importante lo que dice Carlos y William sobre esta interpretación y lectura que tienen respecto al proyecto de ley. Sin embargo, la población también se pregunta y queda preocupada por lo que ha pasado con el Banco Fácil, porque estos recursos no van pues al bolsillo del alcalde, no va al bolsillo del gobernador o del rector de una universidad. Estos recursos públicos van a las entidades públicas, van a los bancos, ¿no? Irá al Banco Unión, irá al BDP, no sé, alguna entidad bancaria. Por lo tanto, de lo que se trata también es de precautelar que estos recursos públicos que están en el reformulado, que vayan a utilizar posteriormente otras instituciones del nivel municipal, departamental, las universidades, etcétera, tengan la seguridad y la certeza de que no va a ocurrir lo que ha ocurrido con el Banco Fácil, ¿no? Que llega plata y el dinero se distribuyen después entre gente que hoy está siendo investigada, encarcelada, pero que le hacen un daño a la economía del país. Son millones de dólares que desaparecen cuando hay este tipo de delitos que se cometen en las entidades bancarias, porque es el gobierno que tiene que garantizar el seguro de los ahorristas, y son recursos que tienen que salir pues del propio Estado. Entonces, cuando se plantea en la cláusula 16ª y 7ª, lo decía William, es un poquito largo que para leer, pero lo que están señalando es sencillo, es decir, ya la 1178 dice que cuando un funcionario público conoce la comisión de un delito, tiene la obligación de informar y comunicar a la instancia competente para que se abra una investigación. Lo que están planteando con estas dos disposiciones que son objetadas, aunque algunos observan las 7, es que esa persona que trabaja en una entidad bancaria en la que se administren los recursos públicos conozca de algún movimiento sospechoso que se esté realizando, pueda presentar la denuncia. Que no lo vemos nada raro, es decir, todo funcionario, toda persona, ya sea del sector público, del sector privado, que conozca la comisión de un delito, y mucho más cuando se trata de recursos públicos, movimientos sospechosos, pues tiene que denunciar al ASFI
o a la autoridad competente. Entonces, ahí no vemos ninguna vulneración a ningún derecho, sino más que todo esta norma pretende precautelar y brindarle que esta plata que va a ser distribuida a los diferentes niveles del Estado y que se va a transferir a las entidades bancarias, cuente con ese blindaje para que los funcionarios de estas entidades bancarias, cuando conozcan y sepan que hay movimientos sospechosos, ¿no?, que algún alcalde se quiera sacar toda la plata, denuncien, para evitar lo que ha ocurrido con el tema del Banco Fácil. Habrá que seguir debatiendo, no sé cuántos días, cuántas semanas más pasarán. Reitero, ya estamos a 17, 18 de noviembre, se acaba el mes de noviembre, diciembre ya es muy difícil poder ejecutar cuando este es un presupuesto que se había planteado en agosto, ¿no? Entonces hay un gran perjuicio más allá de lo que se puede entender y se puede interpretar, hay un gran perjuicio al país. Nos dice Carlos, no, esta es una trampa del gobierno. No tienen plata y por eso han puesto estas disposiciones. Ya resulta hasta chistoso, ¿no? Que el gobierno se pueda poner trabas para evitar aprobar un presupuesto que le estamos discutiendo y estamos haciendo todos los esfuerzos para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar. Y un reto sería, pues, aprueben pues para ver si tenemos o no tenemos plata, ¿no? Porque si aprueban y el Estado o el gobierno no puede cumplir con estos recursos que están en el reformulado, habrá sido una trampa que les hemos tendido. Pero aprueben, ¿no? No nos quedemos con esa subjetividad y esa especulación de que no, el gobierno no tiene plata, por eso ha puesto estas bombas en el proyecto de ley para que no aprobemos, porque la verdad es que no tiene plata. No, hay los recursos. Y la mejor forma y el reto que tiene la Asamblea es aprobar para ver si se cuenta o no se cuenta con los recursos. Entonces nos van a hablar seguramente, no, es que ha subido la papa, ¿no? O hay filas en los surtidores por el diésel y por eso es que este modelo está hecho trizas, o porque el gobierno no tiene plata para comprar dólares. O sea, cualquier pretexto va a servir para justificar una posición política, porque esta es una oposición política, este es un bloqueo político al gobierno, ¿no?, al modelo, a través de esta acción que están asumiendo. Y lo reconocen los propios parlamentarios de la oposición. Este es un bloqueo político. Y la población entiende también que es así. Ahora, si tienen plata o no tienen plata, si hay los restaurantes están llenos o no están llenos, ahí están las cifras, ahí están los datos que arrojan no solamente organismos nacionales, sino también organismos internacionales. Bolivia está bien, no estamos como estuvimos en algún momento cuando había el auge del precio de los recursos naturales, que estaba mucho por encima de lo que ahora están. No teníamos la guerra de Rusia con Ucrania, no había la guerra o la invasión o el genocidio que está cometiendo Israel con Palestina, que afectan lógicamente a la economía mundial. Entonces no es Bolivia la única que está atravesando una situación complicada, difícil, pero pese a ese panorama mundial, Bolivia está, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales, Bolivia está dentro de los 3 mejores países con crecimiento en toda la región, ¿no? Es que, no sé, pues van a buscar ahí algún pretexto para descalificar y para deslegitimar, pero esa es la verdad. Vayamos a ver qué está pasando en el Perú, qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile, qué está pasando en Brasil, en países cercanos al nuestro, y van a ver cómo la inflación, la devaluación, la crisis económica está golpeando duramente a esos países. Y por eso es que muchos de estos países que rodean al nuestro están ahora viendo la producción nacional para llevar a esos países y poder atender la demanda que tienen sus poblaciones con precios relativamente más bajos. Entonces hoy ese fenómeno está afectando lógicamente el precio de algunos productos, pero que en ninguno de los casos se puede comparar con el precio de los productos que se tiene en otros países. No vas a encontrar ni en Perú, ni en Argentina, ni en Brasil
el litro de gasolina subvencionado a 3.50 bolivianos. No vas a encontrar la carne de pollo, la carne de cerdo, el huevo y otros productos al mismo precio que compras en Bolivia, ¿no? Entonces, no es cierto lo que dicen que Bolivia no tiene plata, que los precios han subido, que hay una crisis y esta es una situación lamentable. No es así. Estamos haciendo todos los esfuerzos para generar una estabilidad económica, ¿no? Que tiene altibajos, sí, pero que es producto de un efecto a nivel mundial. Muy bien. Muchas gracias, se la damos a Jorge Silva. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con un escenario político que ya se lo había abordado en distintos momentos, sobre todo cuando se hace referencia a la situación interna en el movimiento al socialismo. Con el primer punto hemos observado cómo está la situación en el legislativo. Eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, la reconfiguración y reacomodo de fuerzas en el legislativo. Eso es un reflejo, además, de lo que está ocurriendo a nivel nacional con esa suerte de división en el movimiento al socialismo, a propósito incluso de algunas advertencias que se han lanzado para ejercer presiones políticas a tribunales electorales, aunque se van conociendo poco a poco algunos otros detalles, pero están ahí. Se ha observado pasados días de igual forma movimientos callejeros en apoyo al expresidente Evo Morales, pero como respuesta también se observó a funcionarios públicos que se encontraron en algunas movilizaciones con réplicas, con criterios adversos, con cuestionamientos, esto en el partido de gobierno, pero a este escenario político no escapa también todo lo que ocurre en el otro lado, con hechos, sucesos en la oposición, y para mencionar un aspecto, por ejemplo, lo que ocurre en el municipio de La Paz, que dicen muchos, es parte también de un tema político, aunque obviamente se rechaza este extremo. ¿Cómo está observando este panorama, doctor Carlos Alarcón? Adelante, sobre este segundo punto. Gracias, José Luis. A ver, muy breve para cerrar el anterior. Jorge dice, pero ¿por qué no votan para que se apruebe la ley como ha sido rechazada? Y nosotros le decimos, ¿por qué no la promulga el presidente la ley sin las 7 disposiciones adicionales? Y el tema ya está resuelto. Y fíjate, otra prueba más de que este es un autosabotaje del gobierno contra municipios, universidades y gobernaciones. Quieren llevarnos al camino de la reconsideración que necesitas solo para tratar la reconsideración, sin meterte todavía al proyecto de ley, 2/3, 111 parlamentarios del total de senadores y diputados. En la votación, sin 2/3, ha habido 30 votos de diferencia en el rechazo. Imagínate conseguir los 111 votos para llegar a los 2/3, o sea, le están tomando el pelo al país, ¿no? En esa lógica, si ustedes dudan de que no la puede promulgar el presidente directamente, entonces que plantees votar la ley sin las 7 adicionales. Ahí por signo, con mayoría de votos, te garantizamos que vamos a levantar todas las manos y va a estar aprobado en media hora, sin necesidad de debate, porque ya hay suficiente discusión. Se estaba ya en la fase de votación. Si es que ustedes tuvieran dudas de que el presidente no la puede promulgar directamente, para nosotros la puede promulgar directamente, porque, repito, no ha habido un desacuerdo entre las dos cámaras en el Pleno sobre la relación, sobre el tema de incorporar los recursos adicionales. Ahí hay un consenso de las dos cámaras y del Pleno de las cámaras. Ahora, entrando al tema del segundo punto del programa, nosotros consideramos que la institucionalidad democrática de garantía para los ciudadanos está prácticamente destruida y descuartizada en el país, y está puesta de alguna manera al servicio de esta pelea interna que tiene el lado evista y arcista, por hacerse del dominio y control total de su partido. Ellos saben y consideran que el que se apodere del MAS, sea Evo, sea Arce, va a ser el que va a poder tener mejores posibilidades de llegar a la presidencia en el año 2025. Entonces, la pelea encarnizada que tienen en este momento es quién se adueña del MAS. Y para eso, toda la institucionalidad de garantía, comenzando por el Tribunal Supremo Electoral y todo el órgano electoral, la Fiscalía y el órgano judicial, está al servicio de esta pelea, y no le interesa un comino estar al servicio de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ese es el desastre que estamos viviendo.
no solo con esto han destruido el Estado de Derecho, sino que estamos camino de perder la democracia, porque en esta lucha de bandas, digamos, ¿no?, o de bloques, lo único que les interesa es quién se va a adueñar del MAS, y sobre esa base quién va a volver a ser el presidente del Estado, si Evo o Arce. Por lo menos esa es la pelea que estamos viviendo en este momento. Eso no descarta de que a futuro pueden decir, bueno, buscaremos una tercera opción, ¿no?, dentro del MAS, el que fuere, para que él les lleve a la victoria. Pero en este momento esa es la lucha y la pelea encarnizada, y toda la institucionalidad que debe estar al servicio del Estado, al servicio de los ciudadanos, de la garantía, está enfrascada en esta pelea. Pruebas. A ver, vamos al último tema del Congreso de Lauqueña. Vocal del TCE, este vocal Atahuichi, denuncia presión política y se excusa del trámite para supervisar el Congreso de Lauqueña, ¿no? ¿Y por qué? Porque Fidal Surco, un dirigente o exdirigente de los interculturales, que ahora responde al gobierno de Luis Arce, les cuestionó y les dijo, ¿no?, que no debían irse a validar y a meter en el Congreso de Lauqueña de Evo Morales. Entonces este vocal, en lugar de hacerse respetar y de ponerlo en vereda a este señor Surco y todo, y de cumplir su deber y el trabajo que le corresponde de acuerdo a la ley, se excusa y dice, no, me siento presionado, ¿no?, por el gobierno a través del señor Surco, y por lo tanto me voy a excusar y no voy a supervisar el Congreso de Lauqueña. Parece que la sala plena él no le aceptó la excusa. Al final supervisaron a regañadientes el Congreso de Lauqueña, y ya también creció la presión del lado del gobierno, y después de haber supervisado el Congreso de Lauqueña anulan ese Congreso de Lauqueña, y ahora ya también del lado evista amenazan con la toma de los tribunales electorales, han puesto carpas de reclamo ahí al frente del Tribunal Supremo Electoral, y si tú comparas con las carpas que habían al frente del Ministerio de Justicia para los que estaban reclamando indemnizaciones por haber sido víctimas de dictadura, esas carpas eran más numerosas que las carpas que ahora tiene Evo Morales reclamando al frente del Tribunal Electoral. Bueno, eso como anécdota, pero al punto que voy es de que, y lo mismo en los fallos, ¿no?, porque ya notas una variedad de fallos de un lado y del otro lado, el ciudadano está confundido, no entiende bien, algunos fallos en contenido son como tienen que ser, pero en las motivaciones o cómo surgen esos fallos, notas nomás que hay de alguna manera una especie de digitación o manipulación en esta lucha encarnizada que están estos dos bandos o estos dos segmentos, ¿no? Y nosotros como Agenda al País, por el contrario, les hemos planteado y hemos dicho, con este compromiso público que ha sido propuesto por Comunidad Ciudadana en el Senado, restablezcamos la institucionalidad democrática que está destruida en el país. Comencemos por hacer un compromiso público de que no pueden quedarse ni un minuto más en sus funciones estos secuaces que tiene el gobierno del Tribunal Constitucional y del Supremo, que el gobierno los quiere prorrogar para que se vuelvan jueces de facto, para que los siga manipulando, profundice la manipulación y hagan y deshagan el tablero electoral con este Tribunal Constitucional que se volvería de facto si son prorrogados, y para que haga y deshaga todas las garantías y el debido proceso que están en la Constitución. Entonces, les hemos dicho, no pues, hagamos realmente una verdadera renovación de las cúpulas judiciales para que después eso se refleje en las intermedias y en las inferiores, de verdaderos jueces que estén al servicio de los ciudadanos de Bolivia por ser independientes y por tener idoneidad profesional. Y ese compromiso público pasa por no renovarlos ni un minuto más, porque si los renuevas, los prorrogas un minuto más, ya se quedan, digamos, hasta que termine su mandato Arce, y dos, para que no sean reemplazados por interinos, ¿no? Ese es un tema que tiene un valor en sí mismo como compromiso público. Este compromiso público ha sido respondido, aceptándolo y firmándolo, después de que lo ha presentado Comunidad Ciudadana, y creemos, por la mayoría de los senadores del MAS. Y no ha habido tal acuerdo, ni contubernio, nada. Es un compromiso que se lo ha debatido públicamente, se lo ha planteado en la sesión de conformación de la directiva. Y dicen, pero qué ingenuidad de la oposición creer que el MAS va a cumplir si nunca cumple. No, es que hay temas de ahí que por el solo hecho de haberlos reconocido con firma, ya tienen un valor más allá del cumplimiento o incumplimiento.
este tema de que no puede haber prórroga ni interinatos. Va a ser casi imposible que los senadores del MAS acepten una ley que plantee la prórroga, o sea, eso prácticamente es improbable. Segundo tema, el reconocimiento de los presos políticos, ¿no?, que van en contrarruta de lo que hace un momento ha afirmado Jorge, de que ha habido golpe. El reconocimiento de los presos políticos es la confirmación de que ha habido fraude, pues, en Bolivia. ¿Por qué son presos políticos? Porque se les ha montado y se les ha fraguado un proceso sobre un falso golpe de Estado. Por eso son presos políticos. Y se dice que se respete sus garantías y su debido proceso. No deberían existir siquiera esos procesos, y mucho menos que hayan presos por esos procesos inventados, fraguados y montados sobre la base de una mentira, de una falsedad. Y ese reconocimiento ya tiene un valor nacional e internacional muy importante en el ámbito de los derechos humanos. El tema de reconocer que necesita un nuevo padrón electoral en Bolivia. Primera vez que el MAS reconoce que este padrón electoral no es confiable y tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado. Eso tiene, pues, una importancia enorme para la democracia en el país. El tema de decir que los resultados del censo a fines de marzo del 2024 tienen que ser ejecutados inmediatamente para garantía de la población que ha crecido en algunos departamentos del país, y especialmente en el departamento de Santa Cruz. Entonces, ¿quién después va a decir, no, yo me hago el desentendido, no quiero saber de aplicar los resultados del censo? No, hay un compromiso público, no ante la oposición, hay un compromiso público de la mayoría de senadores del MAS ante el país. Repito, solo se han quedado fuera de este compromiso público 6 senadores del MAS. Todos los senadores del MAS están con este compromiso público, que ha sido planteado por Comunidad Ciudadana públicamente. Entonces son temas tan importantes que eso es lo que necesita Bolivia para recomponer a plenitud su institucionalidad democrática de garantía. Y ahora estamos viviendo el escenario opuesto, el descuartizamiento de las instituciones de garantía para ponerlas al servicio de esta champaguerra entre los evistas y arcistas, porque por quién se apodera y tiene el control y el dominio absoluto del partido, y como una primera fase y como una segunda fase, quién se apodera del poder del Estado y de la presidencia del país. Y el gran riesgo que tenemos es que con estos secuaces del Tribunal Constitucional prorrogados, me temo que vamos a ir en vano a votar el 2025, porque así ganes como ahora con 30% de diferencia, ese tribunal electoral, si sigue el mismo más ese Tribunal Constitucional prorrogado, te va a decir, no ha ganado el que tiene 30% de diferencia, ha ganado el segundo, porque es Arce o porque es él, según quien se adueña del partido. Ese es el riesgo que estamos corriendo, que esta institucionalidad destruida y destrozada por esta pugna no te garantiza ya nada en el país. No solo las garantías de los presos políticos y de todos los ciudadanos que sufrimos la arremetida del poder, sino que no te garantiza ni siquiera el voto en las urnas y que ese voto sea respetado. Esa es la agenda que Comunidad Ciudadana le está poniendo en evidencia con urgencia ante el país, y que ha sido recibida también como un compromiso público firmado por la mayoría de estos senadores del MAS. Muy bien, muchas gracias, doctor Alarcón. ¿Qué dice doctor Williams Vascopé en este segundo punto del programa, el escenario político, todo lo que está ocurriendo? Bueno, este punto me pone a pensar muchas cosas, porque el título de este punto dice: escenarios políticos, denuncias de presiones políticas del expresidente Evo Morales y estabilidad en algunas instituciones. Es más que evidente, José Luis, que el exmandatario Evo Morales está desesperado por volver al poder. La desesperación es tal que ni siquiera él mide lo que habla, lo que acusa, o lo que dice o se desdice, al punto de que ha indicado que ya no es parte del gobierno, ¿no? Ha declarado varias veces que no es parte del gobierno, que el MAS no está en gobierno, sino son los renovadores los que están en el gobierno, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿no? Y ha empezado a apuntar, y ve tantos fantasmas Evo Morales que ya uno ve a una persona totalmente perdida en unos fantasmas. En un principio, su más estrecho colaborador en su momento, que fue la oligarquía azul,
la cúpula azul que se tuvo, García Linera le dijo claramente que no podía ya poder el MAS continuar si no era justamente con los renovadores. Sí. Evo Morales no se hizo esperar y le dijo de todo a García Linera, ¿no? Le dijo desde traidor, le dijo que sin el MAS él no hubiera llegado a nada, ¿no? Y uno escucha esas cosas y dice, yo creo que, ¿no? Y dice uno, Evo Morales ya está viendo fantasmas en todo lado, ¿no? Y una persona que ha tomado el poder, ha tenido poder, y después escucharle sin serenidad, sino con desesperación, ya está con cierto despecho, así como fuera una de esas personas que se ha enamorado tanto y le han traicionado supuestamente, y después en un bar a altas horas de la noche empieza a hablar ajos y pimientas y más tarde se pone a llorar. Creo que a eso está llegando Evo Morales, porque ha empezado a descalificar a García Linera, ha apuntado a varios colaboradores de Arce Catacora ahora, inclusive a Moldis, ¿no? A Moldis lo ha descalificado desde un inicio, a varios estrechos colaboradores les ha dicho de todo. Y esto es peligroso. Más allá de sus pugnas internas, a mí me teme que Evo Morales está dispuesto a incendiar el país. Cueste lo que cueste, así caiga Arce Catacora, está dispuesto a hacerle caer a Arce Catacora. Está dispuesto. Porque no se olvide que a su lado está este ciudadano que dijo que esto se iba a convertir en una Vietnam moderna en el 2019. Entonces, me parece que en la estrategia militar está... los escenarios van apuntando a un desgaste por lo económico Arce Catacora que va alimentando, digamos, ¿no? Evo Morales diciendo no hay diésel, no hay, que es cierto, eso no vamos a negar, no hay diésel, no hay dinero, eso es cierto, y eso lo va a aprovechar pues, Evo Morales. Nosotros como ciudadanos decimos pues hay una crisis económica, por eso yo digo, a ver, sean más sinceros, el gobierno de Arce Catacora, acepten que realmente hay crisis y tomen medidas reales. Una de esas medidas reales es acorten pues todo el aparato estatal de 500,000 de funcionarios públicos y traten de abrir la inversión pública con seguridad jurídica y modifiquen esa ley de hidrocarburos. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Pero bueno, ya verán cómo arregla también el presidente Arce Catacora. Pero Evo Morales esos escenarios va a ir aprovechando y creo, sinceramente, que Evo Morales va a ir presionando pues a instituciones porque va a ir pidiendo facturas que le paguen. Para mí, ciudadano, no es pues, ajeno que le diga al Tribunal Supremo Electoral, oiga, ayúdenme con lo de la Ocaeña. No se olviden que yo les he puesto de vocales electorales ahí. Eso les está diciendo, ayúdenme, reconózcanme, ¿por qué desconocen lo de la Ocaeña? Si yo les he puesto ahí, indirectamente les ha dicho eso. Yo lo he escuchado en un tono bastante duro y desafiante recientemente a un evista dirigente, no recuerdo muy bien, pero que ha declarado recién hace 2 días atrás o 3 días atrás, y dijo, vamos a radicalizar si no se reconoce lo de la Ocaeña, y vamos a ir a un paro indefinido. Están dispuestos a lo que fuese. Y eso va a la estrategia de este ciudadano, el hormonas amazónicas, que jocosamente se le ha dicho, que me parece que va por ahí. Porque están dispuestos a desgastar. Y a ellos no les interesa cuántas bajas haya. Y lo han demostrado en Sencata y en Sacaba. Eso es lo que ellos han buscado. Muertos. No les importa si es un militante de base. Al último es militante de base. Porque para la oligarquía azul hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y cuarta categoría, José Luis. Y sepa la gente esto. Y me explico por qué digo que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera, cuarta categoría. ¿Sabes por qué, José Luis y amigos de Panamericana? Y estas leyes que a veces los quieren camuflar y meter, y son las leyes duras esas de ganancias ilícitas que después nos quieren meter con cualquier situación y perseguirnos con el Ministerio Público, que ahora está tan arrodillado. Y otro día hay que hablar del fiscal general, porque ese sí debería ser político, no sé qué es de fiscal general. La cintura para acomodarse en todos los gobiernos, la cintura. Primero con Evo Morales, después con Yanine Áñez y ahora coqueteando con Arce Catacora. La cintura. Yo creo que fácilmente Lanchipa podría llegar a ser un buen senador de esos que haga una buena cintura. No sé qué es de fiscal general, ¿no? Sí, le sugiero al fiscal general que pueda postularse al próximo para parlamentario. Tendría una buena cintura, cómo se acomoda. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué hay ciudadanos de primera, segunda y tercera y cuarta?
Los de primera, ¿no? Y eso lo tuvieron en la política, pero esta vez se aumentaron 2 categorías más. Antes sí, los neoliberales tuvieron los de primera y segunda, era cierto eso. Pero hoy hay de tercera y de cuarta. La de primera es la oligarquía y la cúpula política del movimiento al socialismo, especialmente desde Evo Morales. ¿Sí? Esa cúpula, esos sí tienen los privilegios, esos dominan desde arriba y tienen el poder del Estado. ¿Sí? A esos ni se los mire, porque si no, ley de ganancias ilícitas, ¿no? Los de segunda categoría, porque sí, estos de segunda categoría, son sus militantes y aquel ciudadano funcionario público que tiene su banderita, va, es grupo de choque, o aquel sujeto que se beneficia con las licitaciones, y son sectores clase medieros que uno los conoce, y que están metidos ahí, ¿sí? Son los que se benefician. Los de primera, la oligarquía azul. Los de segunda, aquellos que se benefician, militantes y funcionarios públicos, y esos sectores que se benefician con las licitaciones. Ya, eso beneficia. Los de tercera categoría somos los ciudadanos de a pie, los de abajo, los que tenemos que soportar que la crisis económica ya ha sido tan dura que tiene que generarse el ciudadano de a pie allá afuera vendiendo lo que fuese, ¿no? De la manera más informal y sobreviviendo. A ese, si el MAS lo tiene que apuntar para que no salga a protestar, lo va a hacer con cualquier ley de contrabando. ¿Sí? Eso va a ser. Y el cuarto es el opositor, el identificado, el de la plataforma, el del partido político. No, a ese sí, a ese le van a caer duro, y a ese lo van a meter a chonchocoro, o a ese lo van a agarrar, o a ese por gritar, a ese adentro. Son esas 4 categorías. Y esto se va a ir ahondando más si es que no se pone un alto. Señores, yo he dicho varias veces, Evo Morales está desesperado por volver al poder cuando él sabe bien, y su cúpula que hasta el día de hoy le sigue acompañando, no puede ser reelecto, José Luis. Y con esto yo voy concluyendo, porque creo que se me está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Y yo voy concluyendo. Señores, debe quedar bien claro que el artículo 168 de la Constitución dice, se puede tener un exmandatario, puede tener la posibilidad de ser reelecto por una sola vez, de manera continua, por una sola vez. Evo Morales ya ha ido por 4 veces. La cuarta es donde se le pidió el tema del fraude. La cuarta es donde se le pidió el tema del fraude. Y aquí viene una cosa que el Tribunal Constitucional no está haciendo, y voy a aclarar en el último punto. No puede irse a este Tribunal Constitucional, José Luis, no debe irse a este Tribunal Constitucional sin pronunciarse realmente qué va a hacer con la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ha dicho que no es derecho humano reelegirse. Se tiene 4 peticiones respecto a esto. Uno es un amparo constitucional, que hasta el día de hoy no lo resuelve el Tribunal Constitucional. Segundo, hay una acción de cumplimiento que ha dicho que esta opinión consultiva ya debería modular esa sentencia que ha dicho que es de reelección indefinida, no es derecho humano. Y hay 2 peticiones. Una de ellas es una que he firmado, y que se le ha dicho, señores del Tribunal Constitucional, de una vez digan y diluciden que no es derecho humano reelegirse, porque Evo Morales no está habilitado para ir a las elecciones. Eso debe quedar bien claro. Y si se va a mantener eso, José Luis, nos van a meter en un lío al año que viene, porque Evo Morales está desesperado de volver reiterado, y el Tribunal Constitucional está incumpliendo deberes, y se sujeta a ser procesado si no se pronuncia antes de irse el 31 de diciembre. Que digan algo de esto, porque no es derecho humano reelegirse, y Evo Morales, reitero y subrayo, no está habilitado para ser candidato. Muy bien, gracias, doctor Vascopé. En este punto, don Jorge Silva, también en el segundo, el escenario político, ¿cómo está? Bueno, primero que hay que distinguir dos aspectos que para nosotros es importante. Unos que están en campaña y están en todo su derecho de hacer campaña porque tienen aspiraciones para las próximas elecciones, y en ese campeonato están jugando sus cartas y bueno, lo seguirán haciendo. Reitero, este es un Estado de Derecho donde se garantiza todos los derechos que están establecidos en la Constitución, y a nadie se le puede restringir ni reprimir el ejercicio de un derecho político constitucional. Por lo tanto, no debería sorprendernos aquello. Hay un grupo de compañeros que no están en ejercicio pleno de la función pública y por lo tanto se están dedicando a hacer campaña, tienen su propia proyección, sus propios proyectos, y en ese sentido están trabajando. Y el otro gran componente de
de los compañeros estamos en gestión, ¿no? A la cabeza del presidente, ministros, viceministros, directores, militancia que ocupa un cargo público, estamos haciendo gestión. Por lo tanto, nosotros nos debemos a esa instrucción que nos ha dado el presidente Lucho, ¿no? Sí, tenemos que trabajar gestión. ¿Para qué? Para lograr la unidad del pueblo boliviano, para consolidar la democracia, para consolidar y estabilizar la economía, para tener mejor salud, mejor educación, que esas son las principales preocupaciones que tiene la población. ¿Sí? La militancia del movimiento al socialismo, tomando en cuenta que esa militancia son los campesinos, son los indígenas, son los sectores populares, son artesanos, constructores, transportistas, cooperativistas, etcétera, gremialistas. El conjunto de ese gran bloque del colectivo social boliviano tiene en el movimiento al socialismo su instrumento político, ¿no? No precisamente para buscar pegas, sino para buscar condiciones que les permita tener esto que decía: trabajo, paz, estabilidad, salud, educación. Por lo tanto, están alejados de las peleas, las declaraciones a veces inapropiadas que escuchamos de algunos compañeros descalificándose, que no coadyuva, no suma, eso más bien resta, pierden credibilidad. Ya la gente, la militancia del MAS está cansada de ese tipo de bochornos que se da lamentablemente por parte de algunos compañeros. Y nosotros estamos trabajando para responder a esa demanda que tiene la gente, y otra cosa significa que Lucho está todos los días casi en contacto con la población, en municipios, en comunidades, con organizaciones sociales, entregando obras, comprometiendo recursos, escuchando, atendiendo las demandas que tiene la población. Sí, ese es nuestro principal trabajo y en eso estamos. No van a ver a ningún funcionario, ni mucho menos al presidente, entrar a esa champaguesa que dice William, que la vemos sí con algunos, pero que no es el conjunto del movimiento al socialismo. Es decir, el MAS no está dividido, no está confrontado. Son, si quieres hablar de esas cúpulas, como dice William, ya son ese nivel dirigencial que tienen sus propias aspiraciones, que hoy están haciendo política y que están observando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y de cualquier autoridad o cualquier persona que observe o que se les ponga al frente. Entonces, están en su derecho de aquello. No nos sorprende aquella situación, porque a nosotros lo que nos preocupa es llegar a la estructura, al bloque fuerte del movimiento al socialismo, ¿no? Cuidar esa militancia. ¿Y cómo cuidas esa militancia? Atendiendo las demandas que tiene la población. Y no entrar a un escenario que te decía en mi primera intervención, es parte de la estrategia que tiene la oposición política en nuestro país. Ya lo hemos escuchado a tutos riéndose de las peleas que tienen entre masistas, ¿no? Y así como él, hay muchos que están mirando de palco, frotándose las manos por estas peleas que se dan en ese nivel del MAS entre algunos compañeros, ¿no? Aquí no es la pelea en las bases. Las bases están apoyando la gestión del gobierno, las bases están construyendo este proceso de cambio, las bases se sienten identificadas con el gobierno de Lucho, porque es a Lucho a quien han depositado su voto el 2020 con el 55%, y entonces nosotros simplemente estamos trabajando para ello, pero sí vale la oportunidad para llamar a la reflexión con el mayor respeto a nuestros compañeros que están, entiendo, por un camino incorrecto, ¿no? Porque están poniendo en riesgo un proyecto político, un proceso de cambio, están poniendo en riesgo el propio liderazgo de nuestros compañeros, de gente joven incluso como Andrónico, que podría ser una carta importante el 2030, el 2035. Tenemos que cuidar a nuestros cuadros políticos y por supuesto ahí les pedimos que reflexionemos, porque por encima de cualquier interés personal, sectorial o regional,
debe primar siempre el interés nacional, el interés de la patria, ¿no? Porque el movimiento al socialismo surge a razón justamente de esos principios, de luchar por los intereses de la patria, por luchar por los recursos naturales, luchar por la democracia, luchar por la inclusión, luchar contra la discriminación. Es decir, el movimiento al socialismo es ese instrumento político de esos sectores que históricamente han sido excluidos, han sido discriminados por parte de ese sistema partidocrático que ha sido interpelado el 2005. No vas a encontrar a un campesino, a un indígena, a un hombre o mujer del sector popular que sea considerado en los partidos de la oposición. Se sienten identificados con el MAS. Es más, nos identifican ya nosotros por el color de piel, por el apellido, por el lugar donde vivimos, por nuestra forma de hablar, inclusive, que somos masistas, ¿no? Nos tipifican así. Entonces, el MAS es el instrumento político del pueblo. No es de una persona, no es de una organización social, es del pueblo. Porque este proceso de cambio lo han construido no nosotros, lo han construido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que han luchado desde hace décadas atrás por cambiar nuestro país, por arrebatarle el poder político a esa casta política que simplemente pensaba en enriquecer a unos cuantos y en empobrecer a la gran mayoría de los bolivianos. En esa casta política o esas élites políticas que dependían de la embajada norteamericana para designar quién va a ser senador, quién va a ser diputado, quién va a ser ministro. Esa élite política que no pensaba en el pueblo, que agarraba las empresas y las rifaban, como la han rifado durante la privatización o la capitalización. Aquella élite política que simplemente entraba al poder para meter las manos a el tesoro y después terminaban su gestión y se iban a vivir a Estados Unidos, ¿no? Sus hijos en Estados Unidos, vacación en Estados Unidos o en Europa, mientras el pueblo sufría de hambre. Entonces, no nos tenemos que olvidar por qué somos militantes del proceso de cambio, por qué hemos apoyado un proyecto político. No podemos rifar lo que han luchado nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros somos los asignatarios de toda esa confianza de un pueblo que ha venido luchando durante décadas para cambiar nuestro país. Por lo tanto, todavía estamos en un tiempo de reflexión para que estos compañeros que entendemos están por el camino incorrecto puedan volver al camino correcto y podamos trabajar no pensando en una persona, no pensando, reitero, en un sector o en una región, sino trabajar por la patria, por el país, porque nos identificamos por eso. Por eso nos sentimos orgullosos de ser masistas, ¿no? Porque hemos apoyado al movimiento al socialismo como instrumento político para cambiar esas viejas estructuras de un Estado colonial que humillaba al mamani, al quispe, al choquehuanca, a los que tenían apellido aymara o a los que tenían color mestizo de su piel o a los que eran pobres. Luchamos contra esos y hoy no podemos rifar, simplemente, reitero, por un capricho, por una bronca, por un querer volver o por un simplemente querer volver a tener el poder político. Tenemos que pensar en la patria y en eso estamos trabajando los que creemos firmemente en el proceso de cambio y en el instrumento político. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexiones del tema de los incendios y los efectos que se está generando al medio ambiente, además de algunas decisiones que deben asumirse en distintos niveles de decisión estatal. Doctor Alarcón, de 2 a 3 minutos a lo sumo, por favor, adelante. Gracias, José Luis. La presidenta del Colegio de Biólogos de Cochabamba, Patricia Villarpando Vargas, ha señalado que estos incendios forestales ocasionan pérdida de cobertura forestal que cumple funciones ambientales vitales como la regulación climática, la provisión hídrica, además que generan devastación de la flora y de la fauna. En el reporte, en los últimos 4 años, Santa Cruz es el municipio más afectado por el fuego en los bosques, le sigue Beni. Los municipios cruceños afectados por los últimos incendios forestales son San Antonio Lomerío, El Puente, Yapacaní, Urubichá, San Ignacio de Velasco, San Matías de Concepción, San Carlos,
entre otros. Y en San Ignacio de Velasco arde el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, lo que pone en riesgo a la comunidad de Piso Firme. Después, en San Matías el fuego afecta a la comunidad de Santa Fe, y en Concepción, en una concesión forestal, no se puede controlar el fuego hace más de 40 días. En el caso de los últimos incendios en Beni, en Rurrenabaque, Quiquibey, San Borja, El Palmar, Yucumo, y en la jurisdicción beniana del Parque Noel Kempff Mercado. En La Paz, los incendios en Caranavi, Entre Ríos, Palos Blancos, Alto Puerto, Carmen, San Buenaventura, San Miguel del Balá y La Arecaja. Entonces, esto ya es un fenómeno devastador, recurrente, yo diría sistemático, que se va repitiendo en determinadas épocas del año, y que además de las causas naturales tiene influencia por causas humanas, hasta delictivas, ¿no? Por gente, por diferentes intereses económicos, que genera estos incendios provocados para utilizar estas tierras en actividades que le den un provecho o rédito económico. El problema que vemos, una total incapacidad e ineficiencia de los gobiernos del MAS, que en el momento en que teníamos en 2014 esos 14.000 millones de reservas, ¿cómo no hemos anticipado lo que señalaba William Vascopé? ¿Cómo no hemos provisionado de un tanker, por ejemplo, un avión especializado en Bolivia para enfrentar estas crisis? ¿Cómo no hemos tenido los suficientes helicópteros con esa capacidad para prestar un auxilio efectivo? ¿Cómo no hemos logrado institucionalizar el INRI y todas las autoridades que tienen que ver con la jurisdicción, supervisión y control de los bosques? Y hasta tenemos que plantear a futuro, ver si vale la pena el tema del mando policial único, en el sentido de que por ahí se necesitan hasta policías especializadas en el cuidado de bosques, en el cuidado de medio ambiente, que tengan un conocimiento y una especialidad que te permita dar una respuesta efectiva por parte del Estado. Es como que nos hemos cruzado de brazos, vemos cada año que se repite y se agrava lo mismo, y de parte de estos gobiernos, son gobiernos del MAS que están más de 17 años, que no han podido ni siquiera tener una respuesta preventiva efectiva, inclusive en el momento en que había las vacas gordas, cuando estábamos hablando de reservas de dólares alrededor de 14.000 millones de dólares hasta el 2014, ¿no? Hemos desaprovechado esa oportunidad para haber podido tener por lo menos una infraestructura mínima de contención de todos estos problemas. Muy bien, gracias, doctor Alarcón. Un par de minutos para usted también, doctor William Vascopé. A ver, este tema es muy delicado, y más aún con el tema del aniversario del Beni aquí en el departamento valeroso, valiente, de gente muy trabajadora que está sufriendo en este momento el tema de los incendios, el oriente boliviano, y que no se tiene la respuesta que se esperaba por parte de los municipios, inclusive las gobernaciones y el nivel central, porque no estamos preparados para este nivel de incendios. Y lamentablemente la política depredadora que se ha dado hace mucho tiempo con empezar a mover a los interculturales supuestamente a colonizar, sin tener una estrategia, una suerte de planificación, está ocurriendo esto, y eso también debe llamar a la reflexión de nuevas políticas del gobierno a futuro para derogar y abrogar todo ese conjunto de leyes incendiarias que están aún vigentes y que se tiene que discutir. Yo pido al Parlamento, oficialistas y opositores, revisen esas leyes y realmente tienen que ponerse ciertos candados para evitar esta situación. Yo nunca había visto amanecer a La Paz con esa gran cantidad de humo en el aire, y que eso sí, a mucha gente hizo enfermar, a mucha gente le incomodó y provocó mucho malestar en la salud. Y eso fue en Santa Cruz, en Cochabamba y en varias ciudades principales del país. Segundo punto, que es necesario, yo tengo algún reporte de gente amiga que, por ejemplo, en San Buenaventura están sufriendo hace más de mes y medio las fuertes focos de calor que ya han empezado a entrar y destruir por varias comunidades en Bellavista, por ejemplo, y que hasta el día de ayer estaban corriendo riesgo. Altamarani, que es una comunidad que se ha ido incendiando y que la gente ha tratado de salvar, y otra comunidad que se llama Tres Hermanos, que justamente cerca al ingenio azucarero, y que está a punto de ingresar más cerca de la población de San Buenaventura como tal, y que hasta el día de hoy no se puede controlar. Es decir, ¿qué estamos haciendo
desde las políticas públicas para que esto a futuro no pase, porque va a pasar el tema de este problema. Ojalá las lluvias se precipiten ya, parece que no hay visos por el momento por el oriente boliviano, pero si el gobierno no pone un plan de emergencia que lleve recursos económicos, esto va a ser alarmante a futuro. Muchas gracias, doctor Bascope. Para finalizar, don Jorge Silva, un par de minutos también, este último punto. Simplemente a manera de resumen, José Luis y población boliviana, creemos de que una agenda sí es necesaria, pero una agenda nacional, en función a los intereses del país y no en función a apetitos personales y mucho menos de desestabilización, que eso es lo que sentimos los bolivianos se está gestando desde el Senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 2, la población quiere trabajo, quiere estabilidad económica, quiere salud, quiere educación, y no comparte estas peleas que se están generando por parte de algunos compañeros. Nuevamente llamamos a la reflexión para que se pueda debatir los intereses del país, de la patria, por encima de cualquier interés mezquino que podamos tener. Nos critican los gobiernos del MAS, que no hicimos nada respecto a estos temas de los chaqueos, de las quemas, más al contrario, seríamos los responsables. Nuestras respuestas, y en 180 años, ¿qué hizo la derecha en Bolivia? Absolutamente nada. Más al contrario, fomentaron, propiciaron, incentivaron esas políticas depredadoras. Hoy que tienen el control del Senado, ojalá que puedan incorporar normativas que abroguen, deroguen esas otras que están generando hoy ese crimen por parte de algunos delincuentes que están propiciando estas quemas, no solamente en el norte de La Paz, sino también en Santa Cruz, en Beni y en otros departamentos. Es criminal lo que se está haciendo con la naturaleza, contaminando el medio ambiente, pero principalmente porque están dejando a nuestro país sin un recurso tan importante como es el tema del medio ambiente. 6 millones de animales hubieran muerto en estos incendios, en estas quemas. Eso es biocidio, ese es un delito que se tiene que investigar, se tiene que sancionar a todos aquellos delincuentes que han iniciado las quemas en nuestro país. Y ahí se está trabajando, se está poniendo todo lo que tenemos como país, desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, la policía, para poder controlar estos incendios. Pero más allá de eso, ojalá que después se inicie un verdadero proceso de investigación contra aquellas personas que están generando este tipo de incendios. Y ojalá que la Asamblea Legislativa, reitero, desde el Senado, piensen en el medio ambiente, piensen en estas normas que permiten todavía el chaqueo, las quemas, y puedan abrogar o derogar o crear nuevas leyes que protejan el medio ambiente en nuestro país, principalmente nuestros bosques. Está en las manos hoy de estos legisladores que, ojalá, reitero, no solamente hagan acuerdos y pactos para desestabilizar un gobierno, sino que hagan acuerdos y pactos para generar una agenda nacional en función a las demandas de nuestro país. Muchas gracias, José Luis, un gran saludo a todos los benianos, benianas que están cumpliendo sus 181 años de fundación. Un fuerte abrazo a todos esos hombres y mujeres que también con su trabajo van construyendo patria. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Reiteramos nuestra congratulación al pueblo veniano por esta efeméride departamental en función de la creación un 18 de noviembre de 1842 durante el gobierno de José Vallivian. Pero también es el Día del Himno Nacional, no se olviden esta fecha muy importante. Agradecemos a nuestros invitados de este fin de semana, al diputado de Comunidad Ciudadana, al doctor Carlos Alarcón, también al abogado constitucionalista Williams Bascope Laruta, y finalmente al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.